Hola a todos, buenas tardes. En este video vamos a hablar del tema de resonancia. El tema de resonancia y su concepto tiene mucho que ver con el tema anterior que habíamos trabajado sobre estructuras de Lewis. Esto porque vamos a observar que en algunos casos vamos a poder escribir dos o más estructuras de Lewis para una misma molécula y que podríamos considerar que todas son correctas y a cada una de estas estructuras se les conoce como estructura de resonancia. Como observamos aquí, para la molécula de ozono tenemos dos estructuras diferentes posibles para representarla. Ambas se podrán considerar correctas y a cada una de ellas se le conoce como estructura de resonancia. Y entonces al fenómeno o la manera en que vamos a identificar al fenómeno que ocurre cuando se observa esto de tener más de dos estructuras de Lewis para poder representar a una misma molécula, se le conoce como resonancia. Aquí tenemos que tener cuidado para entender que las estructuras de Lewis nos ayudan a representar a las moléculas, pero si nos fijamos es una representación muy sencilla porque estamos utilizando puntos y guiones para representar a las moléculas. Sin embargo, la realidad eh, es muy diferente o se podrá considerar diferente a la manera de representar tan sencilla y en dos dimensiones que se utiliza en la estructura de Lewis. Entonces tenemos que tener claro que a pesar de que son muy útiles, tienen sus limitaciones y aquí con el concepto de la resonancia podemos observar algunas de esas limitaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la molécula de ozono, estas dos estructuras funcionan para representarla. Sin embargo, hay que observar que aquí tenemos enlaces dobles y enlaces sencillos. Si recordamos el orden de enlace y la longitud que corresponde para cada orden de enlace, vamos a recordar que tienen diferentes longitudes. Quiere decir que si tomamos como así tal cual estructura de Lewis, vamos a entender que en esta molécula de ozono vamos a tener de un lado un enlace más largo que el otro enlace, que sería el enlace sencillo sería un enlace más largo y el enlace doble sería un enlace más corto. Sin embargo, la realidad al momento de evaluar y de medir experimentalmente a los enlaces de las moléculas, se observa que los enlaces de la molécula del ozono no hay uno que sea más largo que el otro, sino que ambos enlaces tienen la misma medida y de manera así como que muy curiosa, ninguno de los dos mide lo que debería de medir un enlace doble ni lo que debería de medir un enlace sencillo. Es como una distancia intermedia. Quiere decir que en realidad, a pesar de que consideramos estas dos estructuras como estructuras correctas, en realidad, lo que se observa en la molécula de ozono es una combinación de esas dos y en realidad los enlaces no miden ni lo que mide un enlace doble ni lo que mide un enlace sencillo, sino que la medida es diferente y ambos son iguales. Por lo tanto, sí tenemos que recordar que a pesar de que son muy útiles las estructuras de Lewis, tienen ciertas limitaciones, que es lo que vamos a observar en estos casos, y la realidad para cada una de las moléculas que presentan estas estructuras de resonancia es que la molécula real no se parece más a una o a otra, sino que se parece más a la combinación de ambas estructuras. Uno de los errores más comunes que podemos tener al momento de evaluar las diferentes estructuras de resonancia es pensar que, como estamos viendo que el doble enlace pasa de un átomo a otro átomo y a otro átomo diferente, podríamos pensar que ese doble enlace está como moviéndose o intercambiándose todo el tiempo. Pero la realidad es que, como lo mencionábamos anteriormente, no es que ese doble enlace se esté cambiando de lugar y que esté pasando como de una distribución a otra, sino que la molécula real o el anión real, como en este caso el ion carbonato, la molécula real o el anión real sería una combinación de estas tres representaciones. No es que se esté moviendo ese doble enlace de un lado a otro en todo momento, sino que las tres me sirven para representarla
pero la molécula real no es como ninguna de las tres, sino como una combinación de estas tres estructuras de resonancia. Vamos a revisar un ejemplo. En el caso del óxido nitroso, que su fórmula, es N2O, su estructura básica, así la podemos observar que es NNO. El átomo central es un átomo de nitrógeno y hay que recordar que para poder determinar la estructura de Lewis es necesario tener la cantidad de electrones totales que vamos a distribuir. Para eso necesitamos conocer la cantidad de electrones de valencia de cada uno de estos átomos. Entonces del nitrógeno tenemos 10 electrones para distribuir, del oxígeno tenemos 6 electrones para distribuir para un total de 16 electrones. Hice una distribución inicial considerando esos 16 electrones, colocando enlaces sencillos solamente y distribuyéndolos, tratando de completar los octetos. Normalmente yo trato de acomodar al principio los electrones en los átomos que están en los extremos y dejo al átomo central al final para ver si es necesario formar algún doble enlace o un triple enlace. Entonces, en esta molécula, si se fijan, se completa el octeto del átomo de nitrógeno de la izquierda, pero no, y se completa el octeto del átomo de oxígeno, pero no se completa el octeto de este átomo central. Entonces aquí, como le faltan 4 electrones, esa es una pista que nos dice que para poder completar el octeto de este átomo central, podríamos utilizar un triple enlace o 2 dobles enlaces. Entonces, considerando esta necesidad de completar el octeto del átomo central, se proponen estas tres estructuras de resonancia diferentes, en donde se observan dobles enlaces y triples enlaces. Si se fijan en la primera, se forman dobles enlaces alrededor del átomo central y esto nos genera una carga formal o con esta estructura podemos determinar las cargas formales. Queda una carga formal negativa en el átomo de nitrógeno de la izquierda y una carga formal positiva en el átomo de nitrógeno central. La otra estructura posible sería de esta manera, con un enlace triple entre los átomos de nitrógeno y un enlace sencillo entre el átomo de nitrógeno y oxígeno. Si observamos, se completa el octeto para todos los átomos y de esta manera nos quedaría una carga formal positiva en el átomo de nitrógeno central y una carga formal negativa en el átomo de oxígeno. Y hay que recordar que dentro de las reglas o las consideraciones para determinar carga formal es algo favorable o es preferible que cuando tengamos cargas formales negativas, estas queden en el átomo más electronegativo. Y la tercera estructura posible sería de esta manera, con un enlace triple que se forma entre el átomo de nitrógeno y el de oxígeno, y un enlace sencillo entre los átomos de nitrógeno. Considerando esta distribución, lo que podemos ver es que queda una carga formal negativa de 2 en el átomo de nitrógeno a la izquierda y quedan cargas formales positivas tanto en el nitrógeno central como en el oxígeno. Entonces, hay que fijarse bien cuando proponemos diferentes estructuras de Lewis, todas cumplen con las reglas, completan el octeto de todos sus átomos. La diferencia es que vamos a observar diferentes cargas formales y diferentes órdenes de enlace en las moléculas. Y hay que fijarse muy bien que lo único que hicimos al momento de proponer diferentes estructuras fue redistribuir o acomodar de manera diferente a los electrones. No se reacomodaron los átomos, solamente se reacomodan los electrones. Entonces, si se fijan, el esqueleto básico se mantiene en las tres estructuras, lo único que cambió es cómo están esos electrones acomodados. Y considerando estas tres estructuras de Lewis, si yo necesitara identificar alguna más probable, yo me quedaría con la molécula o la propuesta central, pero hay que recordar que la molécula real es una combinación o una mezcla entre las tres propuestas de estructura de Lewis que tenemos aquí o entre las tres estructuras de resonancia que son posibles para este compuesto del óxido nitroso. Esto sería todo por el video. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro.